número 22, en el verso 6. Salmo 22, verso 6. ¿Ya lo tiene? ¿Alguien necesita Biblia? ¿Le puedo prestar aquí? ¿Sí? Salmos 22, verso 6. Dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Vamos a detenernos ahí. Cierra un momento sus ojos. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Queremos pedirte que tú nos hables durante este tiempo mientras leemos tu palabra, que tú sensibilices nuestro corazón, Señor, y que la buena semilla de tu palabra caiga en una buena tierra, Señor, que pueda crecer y dar fruto en su tiempo. Te damos gracias por tu presencia con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Este es un salmo de David. Es un salmo profético. Mire, este salmo habla acerca del tiempo que Jesús iba a experimentar y a vivir cuando estuviera en la cruz. Es un salmo profético totalmente acerca de los últimos instantes de la vida del Señor Jesús estando en la cruz. Incluso en los versos 16 al 18, que lo hemos leído en alguna ocasión, habla de forma tan gráfica lo que Jesús iba a experimentar en la cruz. Si usted presta atención a los versículos 16 al 18, no los vamos a estudiar el día de hoy, pero si usted lee ahí en casa, esos versículos va a ver cómo coinciden a la perfección con lo que Jesús experimentó en la cruz. Dice el verso, parte del verso 16 dice: horadaron mis manos y mis pies. ¿Acaso no fue lo que le hicieron a Jesús? ¿No fue eso lo que le hicieron a Jesús en la cruz? Horadar sus manos, sus pies. Dice el verso 17: contar puedo todos mis huesos. ¿Sabe por qué dice eso? ¿Se acuerda que no tuvieron que quebrarle las piernas a Jesús? Luego dice el verso 18: repartieron entre sí mis vestidos. Recuerda que se rifaron ahí las vestimentas del Señor Jesús. ¿Cómo podía saber el salmista cientos de años atrás que eso le iba a suceder al Mesías, al Cristo, al ungido de Jehová? ¿Cómo podía saber? Es un salmo meramente profético. Yo he titulado este mensaje, yo lo he titulado de la siguiente manera: la humillación de Jesús para ser nuestro Salvador. La humillación de Jesús para ser nuestro Salvador. Mi intención, escuche, mi intención es que veamos lo que el Señor tuvo que padecer por amor a usted y a mí, por amor a todos los hombres. La condición en la que vivió por amor a usted y a mí. Quiero resaltar la condición a la que fue sometido nuestro Señor Jesucristo. La condición que tomó por salvar al hombre, por rescatarnos. No solamente, escuchen, no solamente fue un acto de ejecución en la cruz mediante un juicio injusto. Los que están viniendo los viernes, este viernes vimos cuando Jesús es llevado ante Pilato, y Pilato empieza a cavilar entre si lo declara inocente o lo declara culpable, y se ve ahí como en una encrucijada de decir: a ver, si lo declaro inocente me voy a echar encima a los judíos y los voy a
tener de enemigos? Si lo declaro inocente, probablemente pierda mi puesto y voy a perder todas las comodidades con las que he vivido. Y los que estuvieron el viernes, porque el viernes vimos esa enseñanza, vimos que Pilato, después de interrogar a Jesús, él quedó convencido de la inocencia de Jesús. La propia esposa de Pilato salió y le dijo: no tengas nada que ver en este asunto, porque este es un hombre justo. Dice la Biblia que declaró la esposa de Pilato. Y le dijo la esposa: yo he padecido mucho la noche anterior por causa de este hombre. Y Pilato ahí está: ¿qué hago? ¿Qué hago? Y termina entregándolo en manos de los judíos. Un juicio totalmente injusto. Este Salmo 22 describe la humillación que vivió Jesús por salvar al hombre. Mi intención es que mientras escuchamos lo que vivió el Señor, es que el Espíritu Santo sensibilice cada fibra en nuestro corazón. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios de sensibilizar el corazón del hombre? ¿Cuál es el propósito? De tener comunión con el hombre. Ese es el propósito. Hace rato leíamos 2 de Crónicas 7:14. Si se humilla mi pueblo y oran y busquen mi rostro, se convierten de sus malos caminos, yo los escucharé, los perdonaré, sanaré su tierra. Ahora su Biblia en Hebreos 2. Hebreos 2 en el verso 9. Dejen una marca ahí en el Salmo. Vaya al libro de Hebreos, en el capítulo 2. Yo quiero que borre de su mente por un momento la persona de Jesús como un hombre simplemente, como un hombre común y corriente, así como usted y yo. Borre esa imagen de su cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Escuche lo que dice el autor a los hebreos. Pero vemos a aquel, refiriéndose a Jesús, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién dice? A Jesús. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Por qué quiero resaltar esto? Yo quiero encaminarlo, que veamos cuál era la condición real de nuestro Señor Jesucristo y la humillación a la que fue sometido solo por amor a usted y a mí. Fue hecho, dice Hebreos, un poco menor que los ángeles. De hecho, estas mismas palabras el rey David las expresó. Vaya conmigo al Salmo número... ¿qué Salmo es? Creo que es el 8. Salmo 8, Salmo número 8, sí. En el verso 4. Miren cómo dice este Salmo en el verso 4. El Salmo 8, el verso 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Miren cómo dice David, refiriéndose al hombre: le has hecho poco menor que los ángeles. Ahora yo quiero que piensen en la persona de Jesús. Siendo Jesús poco menor que los ángeles, yo le pregunto, ¿Jesús era poco menor que los ángeles? Era por supuesto superior a los ángeles. Es más, los mismos ángeles fueron creados por el propio Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Sí, amén. Pero el escritor de los Hebreos, el rey David, dice que Jesús se hizo poco menor que los ángeles. Yo no puedo entender de un hombre que hayamos sido creados, como dice David, un poco menor que los ángeles, pero de Jesús, que es Dios, eso cambia todo, mi hermano. Cambia todo.
atención en el verso 6 del capítulo 22 del Salmo. David va mucho más allá y describe a Jesús en el momento de su agonía. ¿Cómo? ¿Cómo dice el verso 6 del Salmo 22? ¿Mas yo soy quién? Aquel que es superior a los ángeles y que se hizo poco menor que los ángeles. David lo pone, dice, mas yo soy gusano y no hombre. Yo le pregunto, ¿algunos de ustedes lo han tratado como un gusano? A mí no. Quizá algunos hemos experimentado algún desprecio, algún rechazo. ¿Alguien ha experimentado algo así? Yo creo que todos. Pero le pregunto, ¿algunos de ustedes lo han tratado como a un vil gusano? Yo le podría asegurar, hermano, que nadie. Ahora, la intención de David de esta expresión es ver la condición a la que fue sometido nuestro Señor Jesucristo. Alguno podría decir, pues si lo va a rebajar a un simple animal, pues lo hubiera rebajado quizá a un león, un tigre. En el reino animal un león y un tigre no son para nada animales menores, ¿no es cierto? David lo rebaja y dice, mas yo soy gusano y no hombre. Le voy a poner un ejemplo aún un poquito más gráfico. ¿Cuál es la reacción suya y mía cuando vemos un gusano? Asco, desprecio, rechazo. Más de alguno de nosotros vemos a un gusano y ¿qué hacemos? ¿Sí o no? Ok, me capta la idea porque es la idea que David quiere que entendamos. La condición a la que Jesús fue sometido. Mas yo soy gusano. Eso que usted mismo acaba de decir, que usted lo despreciaría y que en su casa por supuesto que no tendría. Mas yo soy gusano y no hombre, haciendo referencia a la condición que experimentó Jesús estando en la cruz, humillado como el más inferior de los animales. Un insignificante y menospreciado gusano, aquel que nos provocaría asco, desprecio. Pregunto, ¿no fue eso lo que experimentó el Señor Jesús en la cruz? Hay una gran diferencia, una enorme diferencia entre ser el Hijo de Dios y un menospreciado gusano. De tener gloria y majestad en su condición de hijo en la eternidad, a tomar la condición de un simple gusano. El creador de los cielos y la tierra convertido en un simple gusano. Eso es lo que David está diciendo de Jesús, refiriéndose a la experiencia. Cuando escribió Jesús, David, refiriéndose a la experiencia que viviría el Cristo. Y hoy lo estamos viendo los viernes y estamos por llegar a esos pasajes, pero ya estamos viendo lo que el Señor empieza a experimentar. Vamos en el capítulo, acabamos de iniciar el capítulo 15 de Marcos. Jesús ya fue arrestado. ¿Saben qué están haciendo ahorita con él? En el capítulo 14 leímos. ¿Saben qué hacían cuando lo arrestaron? Porque decían, porque lo acusaban de blasfemia, porque él decía que era el Hijo de Dios, el Cristo. Eso era una blasfemia para ellos. Por supuesto que no es una blasfemia porque es una verdad. ¿Sabe qué hacían para burlarse de Jesús?
le cubrían el rostro. Y ya lo vimos en el capítulo 14, le cubrían el rostro y ¿saben qué hacían? Le golpeaban. Lo golpeaban y le decían en tono de burla: a ver, profetízanos, ¿quién te pegó? ¿Se acuerdan que vimos ese pasaje? Está empezando la burla, el escarnio al Señor. Y así va a ser durante todo el Vía Crucis. Pablo lo describe en Filipenses de otra manera. Ese gusano del que Pablo habla, que fue humillado y despreciado por todos los hombres. Quiero que vaya conmigo a Filipenses, capítulo 2, para que vea cómo Pablo lo describe. Filipenses en el capítulo 2, en el verso 5. Filipenses 2, verso 5. ¿Lo tienen? Dice, mire cómo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vea cuál era la condición de nuestro Señor Jesucristo, ese gusano menospreciado. Dice David: el cual siendo como en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Escuche, no solamente tomó la condición de un hombre, tomó la condición del más vil de los hombres, tomó la condición de siervo. ¿Quién era un siervo? El menor de todos en rango. Un siervo era un esclavo. ¿Y sabe cuál era la característica de un esclavo? No tenía derechos absolutamente de nada. Es más, ni siquiera eran contados con los hombres. Eran menospreciados. Dice la Biblia que se despojó a sí mismo y tomó no solamente la forma de un simple hombre, hermano, tomó la condición del más vil de los hombres, tomando forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres. Escuche, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y cómo? Y muerte de cruz. Se hizo obediente. ¿Por qué dice obediente? Porque venía a cumplir el plan y el propósito del Padre. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué significaba morir? Morir en la cruz. ¿Por qué hace énfasis? Y el viernes platicábamos que bien pudo haber sido muerto, lapidado, como muchos otros en el Antiguo Testamento. Esteban, ¿recuerda cómo murió? ¿Cómo? Apedreado. Pudieron haber hecho lo mismo con el Señor Jesús. ¿Por qué no lo hicieron así? ¿Por qué tenía que ser la cruz? La cruz era de las muertes más vergonzosas, donde se exhibía a una persona públicamente y que sirviera de ejemplo para que otros no se atrevieran a cometer el mismo delito que cometió el que estaba siendo crucificado. No era cualquier muerte, era una agonía y una tortura. Ahí iban los delincuentes de alto calibre. El que se le ocurra a usted hoy en día, que sepamos que hay, allí tendría que ir a la cruz. Era obligado, escuche, a cargar su propio yugo y caminar llevando ese yugo hasta el lugar donde se iba a ejecutar la sentencia. Le pregunto, ¿no fue eso lo que hizo el Señor?
que echaron sobre él un madero. Y ahí va caminando hasta el Gólgota, dice la Escritura, al monte de la calavera. Después de haber sido martirizado, flagelado, torturado, humillado, escupido, todo lo que se le pueda a usted ocurrir, Jesús lo experimentó. Recuerde las palabras de David: mas yo soy ¿qué? Gusano. Después del que iba a ser crucificado, después de haber caminado no sé cuánto tiempo, cuál distancia, de llevar su yugo, esa madera que llevaba el que iba a ser crucificado, esa misma madera iba a servir para que allí fuera colgado. Fue exactamente lo que le ocurrió al Señor Jesús. Por eso dice Pablo: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Un siervo, el menor de los hombres, uno que no tenía derechos, un esclavo, uno que es tratado con desprecio. Escuche, al esclavo se le trataba como a un animal. ¿Han visto películas donde hay esclavos? Todos hemos visto películas. La forma en que los tratan en las películas no es muy lejano de la realidad, de cómo sucedía. Bueno, hoy en día sigue habiendo, se sigue practicando. La muerte era una forma, la crucifixión era utilizada para exponer a la víctima a una muerte lenta. Quienes morían en la cruz: soldados desertores, esclavos, criminales, que por cierto, toda esa gente que moría en la cruz eran considerados seres inferiores. Eso es lo que dice la historia. Jesús fue considerado un ser inferior al resto de los hombres. Así fue crucificado el Dios de la creación, que había tomado forma de hombre, forma de siervo. El profeta Isaías narra la condición de cómo quedó Jesús después de haber llegado a la cruz. Desde el momento en que fue arrestado y empezó su tortura. Vaya conmigo a Isaías 52. Isaías 52 en el verso 14. Dice, 52 verso 14 dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? ¿Por qué se asombraron del Señor? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Escuche, este pasaje es literal, hermano. ¿Cómo se asombraron muchos de ti? Es decir, cualquiera que llegó a ver a Jesús en la cruz quedó sorprendido por la manera en que estaba, el aspecto que tenía. Dice que no había en él una figura de hombre. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. No se parecía a cualquier otro hombre. Su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Estoy pensando, ahora que terminemos de estudiar el Evangelio de Marcos, estoy pensando si proyectamos la película de la Pasión. Vamos a hacer unas pruebas aquí a ver si se alcanza a ver bien. ¿Cuántos han visto la película? Es muy gráfica, Y sí se acerca mucho a este pasaje de Isaías, de la condición en que quedó nuestro Señor Jesucristo, ya estando en sus últimos minutos en la cruz. Su condición de agonía, todo ese vía crucis que no había parecer en él.
Y yo quiero que usted vaya pensando en que ese ser lleno de gloria y majestad allá en los cielos ahora está en esa condición. La humillación que experimentó nuestro Señor Jesucristo por salvarnos a usted y a mí. El aspecto del Señor Jesús no parecía el de un hombre, dice Isaías. Regresamos a Salmos 22. Una vez más leemos, nos vamos hasta el 8. Dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres. ¿Sabe qué significa oprobio? Desgracia. Mas yo, dice el Señor, soy la desgracia de los hombres y despreciado del pueblo. Despreciado del pueblo. Justo lo que experimentó nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7 dice: todos los que me ven, ¿qué hacen? Me escarnecen. Esta palabra escarnecen, la raíz que se utiliza ahí significa burlarse o ridiculizarlo. Tenemos que leerlo así entonces. Todos los que me ven se burlan de mí. Todos los que me ven me ridiculizan. Sigue diciendo: estiran la boca, menean la cabeza diciendo. ¿Qué decían? Se encomendó a Jehová, líbrele él pues. Sálvele, puesto que en él se complacía. Dicen eso en tono de burla de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo que hacían cuando le cubrieron el rostro y que le empezaron a dar puñetazos. A ver, profetízanos, ¿quién te pegó? Y mientras Jesús va hacia la cruz, dice, menean la cabeza así, haciendo. Todos hemos utilizado esa forma de expresión, ¿verdad? Cuando estamos en desacuerdo con algo. Mientras Jesús va ahí caminando, todos hacen. A ver, pues se encomendó a Jehová, pues que Jehová le libre. Yo pregunto, ¿usted cree que Dios no podría librarle? Cuando Jesús estaba siendo interrogado, Jesús dijo, cuando le preguntaron, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Mi reino no es de este mundo. Y dijo, si mi reino fuera de este mundo, yo tendría gente que pelearía por mí. Dando a entender, yo no estaría en esta condición si mi reino fuera de este mundo. Yo tendría un ejército que saldría a defenderme. En tono de burla decían, se encomendó a Jehová, líbrele él. Qué paradoja que los hombres desprecien a aquel. Mire, que los hombres desprecien a aquel cuyo interés solamente es, ¿qué cosa? Nuestro beneficio, ¿sí o no? Qué ilógico, ¿no se les hace ilógico? Si usted se pregunta, a ver, ¿cuál es la intención de Dios en poner sus ojos en mí? ¿Cuál es tu fin de fijarte en nosotros? ¿Cuál cree usted? ¿Acaso no es nuestro bien? Entonces, ¿por qué reaccionamos? ¿O por qué reacciona el hombre de forma contraria? Que pareciera que es nuestro enemigo al venir a nuestra puerta y tocarnos. Y que pareciera que quiere entrar y quitarnos todo lo que tenemos. En ese supuesto, la reacción del hombre sería de defenderse y atacarlo, ¿no es cierto? Pregunto, ¿eso es lo que quiere el Señor cuando se acerca a buscar al hombre? ¿Qué paradoja? Él se está acercando, Él quiere acercarse al hombre para darle vida. Y dice la Biblia en Juan 10:10, y vida abundante. Jeremías 29:11, se lo leo bien lo que dice. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Yo sé lo que pienso acerca de ustedes, dice.
pensamientos de paz y no de mal. ¿Quién no quiere algo así? Entonces, ¿por qué despreciar a aquel que solamente busca nuestro beneficio? Qué triste que hoy en día se siga rechazando a aquel cuyo interés en el hombre es simplemente el de darle vida eterna. Hay algunos, yo he platicado con personas y que los empiezo a animar y a motivar para que se acerquen a Dios, para que busquen a Dios, y su respuesta siempre ha sido, los saludo y ¿cómo estás? Pues más o menos. Digo, busca a Dios, acércate a Dios. Y me dicen, pues sí, ya que no me queda de otra. ¿Qué expresión tan triste? O sea, dan a entender así como que, Dios, bueno, pues ¿qué otra opción me queda? ¿Le suena correcto eso? ¿No debiera ser acaso nuestra primera opción? Yo siempre les he dicho, cuando alguien se acerca conmigo a pedir un consejo, hay algunos que me han dicho, hermano, estoy un poco enfermo, un poco enferma. Mi primer consejo siempre es, ponte a orar a Dios, ponte a orar a Dios. Y me dice, ¿puedo ir al doctor? Puedes ir al doctor. Y si el Señor quiere utilizar a los médicos para sanarte, lo va a hacer. Pero que tu primera opción siempre sea doblar tu rodilla y pedirle a Dios un milagro para ti. Y si el Señor te encamina a buscar un médico, hazlo. Pero Dios es la última opción. Acércate y decir, pues sí, ya que. Y vuelvo a lo mismo, como si Dios estuviera buscando el mal del hombre. ¿Verdad? Así lo hacemos ver. Eclesiastés 12:13. Dice, el fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es el fin de todo el discurso oído? Dice la Biblia, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Esto es el todo del hombre. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Pero vean lo que hacían las gentes. Se burlaban de él por haber puesto su confianza en Jehová. Por eso le decían en tono de burla, confía en Jehová, pues que lo libre. ¿Cuántos confían en Dios aquí? Amén. Pues yo le diría lo mismo, pues que Dios vea por usted, ¿no? Pero yo no se lo digo en tono de burla. ¿Por qué? Porque yo sé que ellos lo hacían en tono de burla porque ellos no creían en Dios. Yo sí creo en Dios, en quien he puesto toda mi fe y mi confianza. Y cuando yo atravieso algún tiempo de necesidad, yo me acerco al Señor. Ahora, no siempre es fácil. Cuando viene la prueba y la dificultad, sí cuesta acercarse al Señor. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, dice Eclesiastés. Eso es el todo del hombre. Pero otros se burlan cuando usted y yo ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios. ¿No es cierto? Meneaban la cabeza, una forma de expresión negativa, como diciendo, pobre, ¿en quién decidió poner su confianza? Ya dijimos que la intención de morir en la cruz era la de exhibirlo públicamente. Jesús había hecho una fuerte reprensión contra los sacerdotes cuando entró al templo y expulsó a todas las cambistas, los que vendían ahí, los que hacían mercado ahí en el templo. El Señor les dijo, han convertido la casa de Dios, la casa de mi Padre, en cueva de ladrones. Los sacerdotes estaban enojados, querían no solamente asesinar a Jesús,
exhibirlo públicamente, que al final lo lograron. La muerte en la cruz era la forma de expresar el odio hacia Jesús. Juan 1:11 dice, se lo leo, a lo suyo vino, y los suyos ¿qué hicieron? No le recibieron. Juan 3:19. Juan 3:19 dice, palabras del Señor Jesús, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Dice, que la luz vino al mundo. ¿Quién era la luz? Cristo. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y mira lo que dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cómo es posible? Dice, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Esta es la condenación. Pregunto, si usted analiza los 4 evangelios, usted jamás va a encontrar una razón o un motivo por el cual Jesús tendría que haber sido crucificado. ¿Qué hizo el Señor mientras estuvo aquí en la tierra durante sus 3 años de ministerio? ¿Qué hizo? Sanó enfermos, expulsó demonios, alimentó a las personas, dio esperanza a los hombres. ¿Qué más? Predicó la palabra. Predicó el mensaje de salvación. Se dio a sí mismo. Si alguien preguntara, ¿hay alguien que tenga alguna acusación contra este? Y dijimos en alguna ocasión, tendría que haber una fila enorme de muchos diciendo, no, a mí me suplió de pan porque no tenía para comer. Otro tendría que decir, yo vi cuando expulsó un demonio de mi hijo, que el demonio echaba a mi hijo en el agua o en el fuego para matarlo. ¿Recuerda? Una tendría que haber dicho, yo simplemente toqué su manto y el flujo de sangre que tenía hace 12 años se quitó. Otro tendría que decir, yo caminé sobre el mar y cuando me hundía, Él me rescató. Otros tendrían que decir, yo recuerdo que íbamos en un barco y había una tempestad enorme y Él simplemente dijo, calla, enmudece, y le habló a los elementos y le obedecieron. Todos tendrían que haber dicho eso. ¿Por qué entonces el rechazo del hombre, el odio del hombre hacia Jesús? Cuando Él solamente busca nuestro bien. Ese mismo Señor que en el cielo está lleno de gloria y majestad, ese mismo está en la cruz, pero en condiciones totalmente opuestas. En su condición divina, en el cielo está coronado de gloria y majestad, pero estando entre los hombres, lo tenemos como el peor de los hombres, como un vil gusano en la cruz, y estamos a punto de ejecutar. El que está en la cruz es escarnecido, burlado o ridiculizado por todos los hombres, flagelado, torturado, escupido y humillado. Ese mismo Señor, dice Isaías que en el cielo está sentado sobre un trono alto y sublime. Qué contraste, ¿no? Lea conmigo Isaías. Me gusta mucho este pasaje. Ese siervo, ese esclavo, es escarnecido, es tratado como un gusano mientras está en la cruz. Pero vea lo que dice Isaías 6. Isaías 6, verso 1. Parece que es el 1. ¿Sí?
Piense usted en esto, en ese mismo Señor Jesucristo. ¿Cómo está en el cielo? Dice, en el año que murió el rey Usías, dice el profeta Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Verso 2. Escuche, ese mismo Jesucristo que está en la cruz. Por encima de él había serafines. Es una categoría de ángeles. Serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén, gloria a Dios. Pero que contraste, ¿por qué eso sucede en el cielo nada más? Porque aquí en la cruz está siendo humillado. ¿Por qué? Por buscar su beneficio y el mío. Rechazar a Jesús es rechazar a Dios. No solo es el rechazo al Hijo, sino también al Padre. En el cielo está coronado de gloria. En la tierra es humillado. Me llama la atención que incluso los ángeles en el verso 2 dice que no son siquiera capaces de mirarlo. Dice que cubren. ¿Cómo dice el verso 2? Voy a revisar el verso 2. Dice, tienen 6 alas, con 2 cubren sus rostros. ¿Sabe por qué dice eso? No se sienten dignos de mirar al Cordero. Pero aquí en la cruz, como un vil gusano lo tratamos. El que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. Juan 10:30. Vaya al Evangelio de Juan. Vamos a leer unos pasajes ahí. Juan 10:30. El rechazo a Jesús en la cruz no solamente era el rechazo a Él, era el rechazo al Padre, a Jehová, Yahweh, como lo llaman en el Antiguo Testamento. El propio nombre de Jesús significa Jehová salva. Juan 10:30 dice el Señor Jesús: yo y el Padre uno somos. Si usted rechaza al Hijo, está rechazando al Padre. Yo y el Padre uno somos. Juan 14. Juan 14 en el verso 7. Verso 7. Hablando el Señor Jesús dice: si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Es decir, el que conoce al Hijo conoce al Padre. Dice: y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Luego dice Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y vean la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: ay, Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Versículo 10. Dice Jesús: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Dice: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Rechazar al Hijo de Dios es rechazar al propio Padre. Y eso es lo que estábamos haciendo los hombres en la cruz. Mientras en el cielo es coronado de gloria y majestad, en la tierra está en un extremo opuesto, tratado como el peor de los hombres. Lo que sucedió en la cruz, hermano, es una muestra de la maldad que puede haber en el corazón del hombre. Sin la más mínima comprensión de que Dios buscaba rescatarnos. Pero ya leímos que los hombres amaron más las tinieblas
Y dice el Evangelio, porque sus obras eran malas. Cuando el Señor Jesús reprendió a los sacerdotes en el templo, ¿sabe por qué los reprendió? Porque estaban haciendo mercadería de la fe de la gente. Y se les iba a acabar el negocio. Pedro dice en su primer mensaje, en Hechos 3, en el versículo 13, léalo conmigo. Lo que hicimos los hombres, lo que hicieron los hombres en ese tiempo. Hechos 3, después de que el Señor derramó su Espíritu Santo sobre su iglesia, sobre los que esperaban la promesa, Pedro empieza a predicarles y dice en el capítulo 3, en el verso 13, dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y les dice Pedro en su cara: a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando Pilato había resuelto ponerle en libertad. Dice el versículo 14, ahí es donde quiero hacer énfasis: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Perdón, es el verso 15, donde quiero hacer énfasis. Dice: y matasteis, ¿a quién dice? Al autor de la vida. Matasteis al autor de la vida. Pero luego nos dice Pedro: a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, dice Pedro. La muestra de amor la hizo Dios por darnos a Jesús y ponerlo en la cruz en lugar suyo y mío. La muestra de amor la hizo Dios al enviar a Jesús. Y la muestra de odio y desprecio, ¿quién la hizo? Usted y yo. ¿No es cierto? No fue un odio cualquiera. No fue un odio contra un simple hombre. Pedro dice que mataron al autor de la vida. No era un odio cualquiera. Alguno podrá pensar y decir: ah, Samuel, es que si yo hubiera estado ahí, yo no hubiera hecho lo mismo. ¿Qué habría hecho usted si hubiera estado ahí? Yo le puedo decir qué habría hecho usted y yo si hubiéramos estado ahí. Hubiéramos hecho exactamente lo mismo que hicieron todos. Hoy en día se han escrito tantas canciones haciendo referencia a que si yo hubiera estado ahí, habría hecho exactamente lo mismo que todos los demás. Hubiéramos escupido, hubiéramos levantado la piedra, hubiéramos extendido la mano para golpearlo, hubiéramos gritado para humillarlo. Todos estábamos representados ahí, mis hermanos. Los sacerdotes, los escribas, ancianos y todo el concilio, toda la forma de gobierno de la nación judía estaba allí representada, porque ellos fueron los que lo condenaron, el pueblo elegido. Pero ¿acaso no fue Pilato el que lo entregó? El viernes estuvimos leyendo ese pasaje y dijimos que fue Pilato el que lo entregó. ¿Pilato era judío? Pilato era romano. Es decir, Pilato era un gentil. ¿Quiénes estuvieron ahí manifestando su odio y desprecio hacia Jesús? Su pueblo escogido y los gentiles. Los dos grupos de personas representadas. Aquellos a los que vino y a los que no había venido en un principio. Todos estábamos allí representados. Todos participamos. No había razón alguna para odiar tanto al autor de la vida. Ya dijimos que el tiempo que Jesús estuvo aquí, lo único que hizo fue hacer bien a los hombres. Aún estando en la cruz y recibiendo todo el odio de la humanidad, nunca nos pagó de la misma manera.
estando en sus últimos momentos de vida, nunca nos pagó de la misma manera. Lucas 23:34 registra estas palabras de Jesús. Estando en su agonía en la cruz, dijo: Padre, ¿qué cosa? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué más muestra de amor queremos? Estando en esa condición de gusano, como dice David, Satanás creyó que había logrado su cometido, destruir a Dios, cuando vio todo el odio expresado por los hombres. ¿Saben quién era el hombre? ¿O saben quién es el hombre en la creación? La creación más estimada de Dios. ¿Sí sabía eso? Dios hizo el cielo, las estrellas y todos los animales. Pero de toda su creación, la creación más preciada de Dios, ¿quién es? El hombre. Y Satanás se regocijaba cuando veía al hombre expresar todo su odio y desprecio hacia el autor de la vida. Satanás seguramente pensó: estos prefieren lo que yo les ofrezco a lo que les ofrece él. Provocó al máximo a nuestro Señor Jesucristo para que reaccionara de la misma manera que los hombres. Sin embargo, Jesús nunca cedió. En los momentos peores en la cruz, su obediencia a Dios fue inquebrantable. Parte de sus últimas palabras en la cruz fue: Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Perdónalos. Siempre se mantuvo inquebrantable. Pablo lo dice en 2 Corintios 5:21, se lo leo, dice: al que no conoció pecado, ese Jesús, el que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Su vida, muerte y resurrección fue la puerta que abrió el camino al Padre. Vivió una vida dedicada a cumplir el plan y el propósito de Dios. ¿Cuál era ese plan? El de morir en la cruz. Pero no era una simple muerte. El plan era morir, pero en lugar suyo. ¿Sí sabía eso? O sea, vino a morir porque venía en obediencia al Padre, pero vino a sustituirlo a usted y a mí, porque al que debieron haber tratado como a un gusano, como a un siervo, como un esclavo, a lo peor de los hombres, ¿a quién sobre quién debió haber sido? Sobre usted y sobre mí. Pero Él tomó nuestro lugar. Desde el momento de su nacimiento, Satanás quiso acabar con él. ¿Recuerda? ¿Qué hizo Herodes? ¿Qué hizo Herodes? ¿Alguien se acuerda? Mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo para asegurarse que entre ellos muriera el Señor Jesús. Desde su nacimiento ya era perseguido. Dice la Biblia que tuvieron que huir a Egipto. Dios guardó su vida porque tenía que cumplir un plan. Fue a la cruz en lugar suyo y mío. Isaías 25:8. ¿Qué sucedió allí en la cruz? Isaías 25:8. El propósito de ir a la cruz, escuche, para que usted y yo no tengamos que vivir eso, dice Isaías: destruirá a la muerte para siempre. Destruirá a la muerte para siempre. Vaya conmigo a un pasaje paralelo a 1 Corintios 15:54. 1 Corintios 15:54.
Dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, que es lo que acabamos de leer en Isaías. Dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Sabe qué significa sorbida? Tragada. Tragada es la muerte, ¿por quién? Por la victoria. ¿No es cierto? ¿Y quién se levantó de la muerte? Nuestro Señor Jesucristo. Al levantarse de la muerte, esa victoria que Jesús nos dio en la cruz, se tragó a la muerte. De tal manera que usted y yo tenemos esperanza. Un día estaremos con Él en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tragada es la muerte por la victoria. Mi intención es que usted, después de conocer la humillación que el Señor Jesús vivió, estando en la condición de hombre, siendo Dios en el cielo, que se despojó de toda esa gloria sin importarle ser igual a Dios, fue a la cruz por amor a nosotros. La idea es que esto nos lleve a la reflexión y que sirva para acercarnos más a Dios. Hoy en día los hombres viven sin freno, haciendo y deshaciendo. Da tristeza ver lo que sucede en el mundo y el hombre no quiere acercarse a Dios. Guerra en Medio Oriente, pestes por todos lados. ¿Cómo se llama la enfermedad esta? Coronavirus. Y aún así no quieren acercarse a Dios. ¿Qué habrá hecho Dios? ¿Qué habrá hecho el Señor para que el hombre lo desprecie tanto? ¿Es que acaso hizo algo mal? No. Su único deseo es tener comunión con el hombre. Qué bueno que su misericordia se renueva todos los días, ¿no es cierto? Y que el día de hoy es una nueva oportunidad para que aquel que aún no le conoce se acerque a Él. Y yo decía hace rato, mientras estábamos en la administración de la alabanza, qué bueno que no hemos visto manifestada su justicia en todo su esplendor. Porque si eso fuera, ¿qué nos pasaría? Ya nos hubiera exterminado desde cuándo. De lo que sí podemos testificar es de su grande amor y de misericordia, porque esa la experimentamos a cada instante. ¿Verdad que sí? Y amanece un día, ay Señor, ya la arreglé otra vez. Señor, me perdonas, y el Señor nos limpia una vez más y ándale, sigue. Es como aquel niño cuando está aprendiendo a caminar con su mamá, con su papá, da sus primeros pasos y ¡zas! ¿Qué hace el papá? Lo ayuda, lo levanta, ándale hijo. Ándale, una vez más. Y ese amor, esa paciencia y misericordia la experimentamos todos los días, mi hermano. Termino con este versículo, Proverbios 23, versículo 26. Un poquito adelante de Salmo. Proverbios 23, versículo 26. Si hay alguien que todavía titubea y que dice, pues yo aún no estoy convencido del todo, yo espero que el Espíritu Santo este día complete esa obra de convencimiento. Dice el versículo 26, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Cuántos quieren entregar su corazón al Señor? Yo sí quiero hacerlo. Dame, hijo mío, tu corazón, dice, y miren tus ojos, ¿por dónde? Por mis caminos. Por mis caminos. Son los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jeremías. Pensamiento de paz
y no de mal. Póngase de pie, por favor. Vamos a darle gracias. Dame, hijo mío, tu corazón. Miren tus ojos por mis caminos. Cierra sus ojos. Hemos visto el contraste impresionante de la condición de humillación que experimentó nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la Biblia,